Vivencias. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Bienvenidos a Vivencias. Hoy dialogaremos acerca de los solsticios, de su relación con la celebración de las fiestas de San Juan, su historia y su significado. Y para ello nos acompañan la licenciada en Antropología Elizabeth Onega, la licenciada en Letras Alejandrina Daluz y Alicia Toyo, Serenísima Gran Maestra Advitan de la Gran Logia Femenina del Uruguay. La noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleras. Apurad, que allí os espero si queréis venir. Los solsticios son los momentos del año en el que el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo y la duración del día o de la noche son las máximas del año respectivamente. Solsticio proviene de la palabra en latín solstitium, sol sistere, que significa sol quieto. En el solsticio de verano en el hemisferio norte, el sol alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer y en el solsticio de invierno alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio. Ante la llegada de los solsticios desde tiempos inmemoriales, se han realizado diversas celebraciones y rituales con hogueras. Del solsticio de junio se pueden citar las famosas hogueras de la fiesta de San Juan, que tiene lugar en España y en otros países del hemisferio norte para celebrar el solsticio de verano. Estas provienen de fiestas anteriores a la Navidad del cristianismo, aunque actualmente se conmemoren con ese nombre. El 24 de junio se celebra el nacimiento de San Juan, quien preparó la humanidad para la llegada de Jesús. Su nacimiento ocurrió en una fecha muy cercana a un solsticio, lo que quiere decir que lo que está en juego son poderosas energías solares actuando en la Tierra. En América del Sur, los pueblos originarios celebran el comienzo de este nuevo año en junio en el solsticio de invierno. Por ejemplo, los pueblos andinos celebran el Inti Raymi. El solsticio de diciembre, en especial en las culturas romana y celta, se festejaba el regreso del sol porque a partir de esta fecha los días empezaban a alargarse y esto se atribuía al triunfo del sol sobre las tinieblas que se celebraba con fogatas. El fuego es tomado como la representación del sol momentáneamente alejado y es también el fenómeno transformador de todo. Como testimonio de tiempos inmemoriales, Stonehenge es la construcción megalítica más fascinante de la historia, ubicada a 100 kilómetros al oeste de Londres, de donde se ve el solsticio de verano. Un rayo de luz logra colarse entre dos monolitos e ilumina con una espiga de luz una piedra ubicada a 15 metros de distancia. Sus colosales rocas, cuyos pesos varían de 2 a más de 40 toneladas, se remonta a la noche de los tiempos. En el solsticio de invierno, el sol se ha alejado del hemisferio y la Tierra se prepara para trabajar interiormente, al igual que nosotros. Los frutos de la cosecha anterior están siendo recogidos y es el momento de seleccionar los mejores frutos, obtener sus semillas y volver a sembrar. Análogamente, es una época de pensar en nuestros objetivos para el nuevo ciclo, conforme a la experiencia adquirida. Y en nuestros genes está el registro de este estrecho lazo que se comparte con la naturaleza. Y respecto a los solsticios, el sol comparte unas palabras de Leonardo Boff que se titulan Seres de Luz. Dice Leonardo Boff: la luz es uno de los mayores misterios del universo. Solamente entendiéndola a la vez como partícula material y como onda energética podemos tener una comprensión más o menos adecuada de ella. Hoy sabemos que todos los seres vivos emiten luz, biofotones, a partir del ADN de las células. Por eso todos irradian cierta aura. No sin razón, la luz y el sol se han convertido en símbolos poderosos de todo lo que es positivo y vital. Es especial, el sol es visto como el gran arquetipo del héroe y del luchador que vence las tinieblas con los monstruos que eventualmente se esconden en ellas. En la mayor parte de los pueblos existía el temor
de que el sol tal vez no pudiese ser tragado por las tinieblas y no volviese a nacer y a iluminar la tierra y a cada uno de nosotros. Se crearon entonces rituales y fiestas que celebraban la victoria del sol sobre las tinieblas. Se tenía y se tiene todavía hoy la experiencia emocionante de que el sol, con sus rayos de luz, nace como si fuera un niño. A medida que sube en el firmamento, va creciendo como un adolescente hasta llegar a la edad adulta del mediodía. Por la tarde va languideciendo hasta envejecer y morir tras la línea del horizonte. Pero pasada la noche vuelve a nacer limpio, brillante, sonriente como un niño. ¿Cómo no celebrarlo festivamente? ¿Cómo no entenderlo? Como señal de esa realidad origen de todas las cosas. Todos nosotros somos seres de luz. Fuimos originalmente en el corazón de las grandes estrellas rojas hace millones de años. Llevamos luz dentro de nosotros, en el cuerpo, en el corazón y en la mente. Y sobre todo, la luz de la mente nos permite comprender los procesos de la naturaleza y penetrar en lo íntimo de las personas, finaliza diciendo Leonardo Boff. Y como hace pocos días conmemoramos el solsticio de invierno aquí en el hemisferio sur, la fiesta de San Juan, hoy nos visitan para reflexionar sobre estos temas y sucesos y festividades la licenciada en Antropología Elizabeth Onega, la licenciada en Letras Alejandrina Daluz y Alicia Atoyo, serenísima gran maestra advitan de la Gran Logia Femenina del Uruguay. Les cuento un poquito, a Alicia ya la conocen. ¿Quién es Alejandrina Daluz de los Santos? Es licenciada en Letras, con maestría en Género y Políticas Públicas en Flaxo, Argentina, especialista en cultura afro-uruguaya y análisis de discurso. Y Elizabeth Onega es licenciada en Ciencias Antropológicas, especializada en prehistoria, es docente del Instituto de Antropología e investigadora en Arqueología Histórica, con varios proyectos como el Caserío de los Negros, Fuerte San José y la Muralla de Montevideo, predio donde funciona actualmente el Museo de Migraciones y el complejo Muralla Abierta. Muy bienvenidas, Alicia, Elizabeth, Alejandrina, un honor tenerlas hoy en Vivencias. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y acá es difícil cómo comenzar a hablar después de todo lo que les tiré sobre la mesa, ¿no? Pero el sol en los solsticios parece aquietarse, ¿no? Pero ¿qué cambios se producen en el momento que aparece un solsticio en el hombre, en la tierra? ¿Se producen cambios? Bueno, te cuento un poquito. La masonería festeja los dos solsticios, el de invierno y el de verano, que coinciden en junio con San Juan Bautista y el de diciembre con San Juan Evangelista. Por eso también se lo llama la fiesta de los Juanes, ¿verdad? Y la masonería simbólica celebra estas fiestas que son muy importantes para la orden y hace una analogía entre el fenómeno astronómico y mito cosmogónico con la realidad espiritual del hombre, donde los solsticios y equinoccios son capítulos de la realidad única. Desde el solsticio de verano, en nuestro hemisferio, poco a poco va declinando la luz, recordando quizás las experiencias de épocas pasadas. La humanidad aprendió a prevenirse para este tránsito que indefectiblemente lo conducirá nuevamente a la oscuridad hienal. El solsticio hiemal representa una etapa de reflexión, un estado crítico. No olvidemos que la gestación comienza en la oscuridad y el silencio, por lo que también puede y debe ser el comienzo de un proceso evolutivo y de reconversión espiritual a que nos comprometimos todos los masones cuando ingresamos a la orden. Declinar las fuerzas al llegar el otoño es una etapa de cosecha, de recolección de experiencias y de previsión para la época que se avecina. Es un momento muy especial para los masones para enfrentar la segunda mitad del año con fuerzas renovadas, esperando justamente el equinoccio de verano donde brilla la luz en su totalidad. O sea que y son momentos de reflexión. El invierno, el solsticio de invierno. Ahora estamos festejando el solsticio de invierno, claro, que es ese momento de recogimiento, de reflexión, que sirve para tomar nuevas fuerzas, para enfrentar el devenir de la vida, y la segunda mitad del año que nos lleva con la esperanza de esos días cada vez más largos,
hasta el nuevo solsticio de verano en el mes de diciembre. Y desde el punto de vista cultural o social, ¿qué importancia tienen los solsticios? Bueno, primero remarcar la importancia del sol como símbolo de luz y de energía, claro, como tú decías. La importancia de nosotros como seres energéticos, seres de luz, pero esto está muy relacionado con el ciclo vital, ¿no? Porque todo lo que es las siembras y las cosechas no era más que obtener el alimento para sobrevivir. Entonces se originan estos cultos en aquellas sociedades muy simples donde justamente el obtener el alimento para sobrevivir como grupo era importante. Hoy nosotros estamos en una cultura donde los alimentos se obtienen en un supermercado y tal vez perdemos toda la cadena de producción, lo importante que es. Pero en esos lugares había una participación directa y cada una de estas ceremonias relacionadas con los ciclos de siembra y de cosecha también era una reafirmación grupal. Como el grupo participaba todos de estos de la obtención del alimento y justamente compartir solidariamente y reafirmar la identidad del grupo. En todas las culturas tenemos claramente que está presente la simbología del sol, la representación solar, tenemos toda la representación de las deidades, por ejemplo en el panteón grecorromano, en el panteón egipcio, en lo que es América, donde las deidades aparecen con un símbolo solar que representa justamente su divinidad, porque se los reconocía como hijos directos del sol. Ahí se remarcaba justamente su estatus diferencial con respecto a los demás. Pero además el ciclo de la vida, ¿no? La luz, cómo a nosotros nos afecta biológicamente la presencia o la ausencia de luz. Que eso es claro, las depresiones que muchas veces tenemos durante el invierno, nosotros que además cada vez como seres nos apartamos más de lo natural y realizamos construcciones y pensamos que dominamos la naturaleza, pero la naturaleza cada tanto nos recuerda que no la dominamos. Y volvemos, hay un regreso a la necesidad de lo natural. Claro. Y hay un regreso a la necesidad de volver a festejar comunitariamente, en un momento donde la cultura apunta a que seamos cada vez más individualistas. Parte de nosotros estamos volviendo al origen, a ese origen donde los humanos se tenían que unir para sobrevivir, porque había que enfrentar diariamente esa oscuridad. Se regían por el ciclo vital. Cuando el fuego todavía no se conocía, la noche era realmente abrumadora y el descubrimiento del fuego fue justamente un avance muy importante culturalmente para el hombre que le permitió avanzar biológicamente. Entonces también esa simbología del sol y el fuego como algo purificador, como algo energético. Muchas de las fiestas que se hacen fogatas, es para darle más fuerza al fuego, al sol. Y es el celebrar esa purificación. Alejandrina. ¿Sabes qué? Me quedo acá nos quedamos cruzadas entre los micrófonos. Pero me pareció interesante, más allá de lo que nos han ilustrado magníficamente tanto Alicia como Elizabeth, traer algo que es poco conocido en nuestro medio y que corresponde a nuestro continente hermano del que nos separamos en épocas remotas, que es África. Y Mali, que está sobre el África occidental, donde se encuentra que ahora ha tomado cierta notoriedad tanto por tirios como por troyanos, estoy diciendo por mercachifles y por verdaderos investigadores. En el país Dogón, la fiesta del solsticio de invierno se le llama Goru, y en realidad no es solamente el último ritual de la cosecha, sino que celebran la llegada del dios del cielo a través de Nomo dentro del arca del mundo, que ellos le dan como nombre Aduno Coro. Entonces, no solamente es el renacimiento, el regreso del sol, sino como que es la llegada del ser, aquello que hace al hombre humano, aquello que lo convierte en lo que de futuro va a ser la humanidad. Fíjate que el país Dogón
ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, dada su importancia cultural. Y no solamente se hacía la cosecha, sino que esa arca, que era guiada por Nomo, que era el ser primordial que creaba el orden del universo, se establecía en el suelo, se transformaba en un caballo y transportaba a los 8 antepasados de la humanidad a través de la tierra y del agua. ¿Te imaginas qué imagen tan hermosa, no? Es decir, en el momento del solsticio, es eso lo que el pueblo dogón festeja, que es el convertirse en ser humano. Es una concepción que para nuestra sociedad es muy extraña, ¿no? Como si hubiéramos sido humanos siempre. Pero los dogones lo tienen muy claro, y cada vez asociado a la regeneración y la renovación de la cosecha, los dogones le dan una importancia particular a la regeneración y la renovación de lo humano. Es una de las pocas sociedades en el planeta donde los conflictos no se resuelven de forma violenta, ni con exilios, ni con castigo, sino que se resuelven, es decir, dicho por UNESCO, no vamos a aclarar, nunca estuve, claro. Pero sino que se resuelven con una reunión de la comunidad donde se habla. Y ahí me interesa en particular el tema de la importancia de la palabra, que eso lo encontramos a lo largo, bueno, Elizabeth sabe mucho más de eso, ¿no?, de todo el territorio africano, que es el valor de la palabra en la tradición oral. La palabra vale más que el papel en estas tradiciones. ¿Y por qué la palabra vale más que el papel? Porque quien falta a la palabra deja de ser quien es. El ser es porque tiene la palabra. Y si falta a la palabra deja de ser. Entonces no precisa otro castigo, sino que simplemente... Ay, qué lindo lo que estás diciendo. Deja de ser. Ojalá pudiéramos todos llevarlos si a cabo. Si pudiéramos llegar a eso, sería ¿no? un gran... Si la palabra valiera tanto como no, eso, creo ¿no? que vale, pero es cuestión de comprometernos. Las invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. ¿Cómo no? Las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con la licenciada en Antropología Elizabeth Onega, la licenciada en Letras Alejandrina Daluz y Alicia Toyo, Serenísima Gran Maestra Advitan de la Gran Logia Femenina del Uruguay. Y la víspera de la noche de San Juan o San Juan es una festividad cristiana que, si bien coincide con otras fiestas de origen pagano, se festeja los 21 de junio durante el solsticio, donde se producen hogueras. ¿Qué importancia tiene este rito? ¿Y qué significan esas hogueras en las que la gente se gira en torno a estas hogueras, bebe, festeja, y que hace unos años se comenzó a festejar en Uruguay, y el 24 de junio pasado, con un gran frío, porque fue una noche bastante frío, candombe, hogueras, esta noche de San Juan fue una noche mágica que se compartió en toda la Ciudad Vieja. No sé si en alguna otra parte del resto del país también hubo festejos, pero ¿qué importancia tiene festejar este rito? No sé qué opinión tienen cada una y el retomarlo también, ¿no?
Bueno, tanto en el hemisferio norte como en el sur, como tú has dicho, se suelen, hasta hoy día, encender hogueras en las noches oficiales, como celebración del triunfo de la luz sobre las tinieblas, y de que la luz significa y permite el fortalecimiento de la vida. En las culturas occidentales y cristianas, en las hogueras sanjuaninas, se pone en el centro de su fuego un muñeco, de trapo generalmente, simbolizando al Judas traidor. Representa el triunfo del bien sobre el mal. En culturas antiquísimas, el sol, los solsticios y los equinoccios son fenómenos de la naturaleza y son motivos de reverencia y de festejo, por supuesto. Bueno, dentro de la tradición cristiana, justamente se nos dice que cuando nace San Juan Bautista, su madre, que ya no era una mujer que podía concebir y que se consideró todo un milagro, Isabel, que era prima de María, acordó que cuando naciera Juan, ella le iba a avisar a través de una fogata. Entonces esa tradición también está relacionada con el nacimiento de San Juan. El tema del festejo, en el Uruguay se festejaba anteriormente San Juan. Después uno lo veía más claramente en las áreas rurales, no en la ciudad de Montevideo, donde eran los lugares donde se seguía con la tradición. ¿Por qué? Porque tal vez era un pueblo pequeño, donde era un festejo que era necesario como grupo. Y si nosotros vamos al interior de nuestro país, vemos que en el área rural hay muchos festejos que se siguen manteniendo. Por ejemplo, en Canelones, todo el santoral, relacionados también con San Isidro, San Juan, se siguen festejando y uno puede ver las fogatas. En Montevideo, hace unos años, la comunidad catalana empieza a hacer un festejo oficial, digamos, en la Plaza Varela, más allá de que haya personas que festejaban San Juan. Y tal vez lo que no se veía tanto era el festejo en grupo, claro. Pero en muchas familias tradicionalmente se seguía festejando San Juan, y lo que más se remarcaba tradicionalmente era decirnos que la noche de San Juan o la noche previa a San Juan era la noche de las brujas. Quienes descendemos de españoles, esa es una tradición que en España se sigue dando, y existe toda una mitología y una cantidad de simpatías que se realizan previo a la noche de San Juan. Por ejemplo, que una joven casadera que todavía no se ha casado ponga 3 papas, una totalmente pelada, una sin pelar y otra media pelar debajo de su cama. Y al otro día tiene que sacar una papa sin mirar, y según qué papa sacara, el estado económico de su marido. Otra era poner en 3 sajos, en 3 sajos distintos, 3 iniciales de 3 muchachos que le gustaran, y el primero que brotara era el marido. O si no, un espejo por debajo de la almohada con quien soñara también. O sea, se mezcla una cantidad de la tradición cristiana con una cantidad de elementos mágicos. Adivinatorios, porque a San Juan se lo vincula con estos, con la magia y con el matrimonio y demás, esas concepciones que si uno se pone debajo de una higuera se puede aparecer el diablo. Algo de mística también. Exactamente. ¿No? O ver la flor de la higuera. Exactamente, o ver la flor de la higuera. O sea, todo un tema adivinatorio ligado con el culto cristiano, que se entremezcla, y ahí estamos ante un hecho mágico religioso, donde hay elementos mágicos y elementos religiosos, sumado a festejos que son festejos donde se toma, se come, claro. Lo profano también presente. Por supuesto. Ahora además, se usa la caimada. Sí, claro. Bueno, justamente que viene de allá del norte, de la tradición celta, sí. ¿no? Pero también tenemos que sumarle que en la época postcolonial tenemos que tener en cuenta que los cultos africanos ancestrales tuvieron que camuflarse bajo la fiesta de San Juan. Tanto que al día de hoy la africanía religiosa, y esto yo lo digo de atrevida porque si yo lo he estudiado, la autoridad en esto es Susana Andrade, ¿no? De quien lo he leído y aprendido. Pero se celebra, se homenajea a aquellos africanos esclavizados por la trata que hubieron de escudarse en la fiesta de San Juan para rendir homenaje a sus divinidades,
ya fueran las divinidades africanas o los famosos pretos bellos de ese otro sincretismo, ¿verdad?, que de alguna manera han guiado al pueblo afro-latinoamericano y han ayudado a mantener sus tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? La africanía religiosa también homenajea en la noche del solsticio, pero homenajea a sus dioses ancestrales y homenajea también a los nuevos, digamos, las nuevas divinidades o deidades que han surgido del sincretismo en América. Pero con respecto a lo que decía Elizabeth hace un rato, hay un estudio muy interesante con el tema de la luz, hecho por los médicos de la Universidad Autónoma de Madrid, que estudiaron las maternidades de la Casa de Maternidad de España en el siglo XIX. Los partos, es decir, sin intervención obstétrica, ¿no?, digamos, antes de la oxitocina, de la cesárea de elección y de todo eso, ¿no?, que usamos, se producen de noche y se producen a partir del solsticio de invierno en la madrugada y a partir del solsticio de verano. Como los días se alargan, hay más horas de luz hacia mitad de la mañana. ¿Y por qué? Porque somos homínidos. Y del mismo modo que el resto de los homínidos, la noche es el momento más seguro para atraer al nuevo ser, porque está la mayor parte de los miembros de la manada y del grupo para protegerlo. Entonces se sabía, y hay estudios hechos, prácticas que tenían en la Casa de la Maternidad y la Casa de la Inclusa de Madrid, estudiado por estos médicos, que cuando venía la noche del solsticio ya preparaban porque sabían que iban a tener muchos partos. Tradición que hasta el día de hoy se usa. Se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. Y no solo en Madrid, acá también. Acá también. Bueno, les invito a hacer una pausita y seguimos conversando. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con la licenciada Elizabeth Onega, la licenciada Alejandrina Daluz y Alicia Toyo, Serenísima Gran Maestra Advitan de la Gran Logia Femenina del Uruguay. Y han salido a la luz a lo largo del programa dos palabras que son rito y ritual, que no significan lo mismo, que me gustaría que cada cual desde su lugar me aclarara un poquito qué diferencia hay. Bueno, desde la masonería son dos palabras que representan dos situaciones diferentes. El rito en masonería es lo que marca una obediencia. Se trabaja en un rito específico que puede ser rito escocés antiguo aceptado, rito de emulación, rito de York, rito francés moderno. Eso es un rito, lo que encierra toda un organigrama que se divide en tantos grados, etcétera, etcétera. Los rituales son las ceremonias que se realizan dentro de ese rito. Por ejemplo, si vamos al rito escocés antiguo aceptado, que es el que se usa en la masonería femenina, en la masonería masculina también, y en la mayoría de los países, es un rito que se divide en 3 grados simbólicos, rituales, ahí tenemos la palabrita, rituales. Los 3 rituales de primero, segundo y tercer grado son los grados simbólicos, y después se divide en 30 grados más, y todos esos rituales
forman el rito escocés antiguo y aceptado. Y ahí está marcada perfectamente la diferencia de lo que es el ritual y rito, en masonería. Perfecto. Generalmente, si vamos a la diferencia entre ritual y rito, ritual significa ordenamiento. Entonces, por ejemplo, si uno asiste a la Iglesia Católica y va a una misa, la misa es un ritual. ¿Por qué? Porque está pautado cada acción que se realiza durante todo el desarrollo de la misma. ¿Quién interviene? ¿En qué momentos interviene? ¿Cuándo nos paramos? ¿Cuándo nos sentamos? ¿Cuándo hablamos? ¿Quién dirige? ¿Quién da la palabra a los otros? ¿Quién canta? ¿Quién no? Todo ese ordenamiento es el ritual. Y dentro de los ritos es algo mucho más general, que hoy en día hay un uso muy popular y mal usado del término rito, porque se piensa que algo repetitivo es un rito. Entonces, si nosotros pensamos en el comportamiento de la gente, parece que todos los días, como hacemos algo repetitivo, tendríamos un ritual que cumplir, y en realidad está como errado. Y dentro de los ritos, por ejemplo, dentro de la antropología se han relevado a través de manifestaciones religiosas en distintas partes del mundo y se trataron de establecer como grandes categorías de rituales, donde había rituales que acompañaban, ritos que acompañaban cada uno de los hechos que pasaba el grupo. Por ejemplo, si había un duelo, ese rito, que era un rito de expiación del dolor, estaba acompañado de un ritual que significaba el infringir en el cuerpo dolor, el marcarse la cara de determinada forma, el vestirse de determinada forma, abstenerse de comer, por ejemplo. El rito, por lo que tú estás diciendo, es como el camino al ritual. Exacto. O sea, en realidad el ritual es lo que ejecutaría el rito. Claro. Sí, sería la forma, exactamente. Creo que ¿Incluiría una tercera palabra? Sí. Que solo espero que en el intento de aclarar no oscurezca. No, por favor. Es la liturgia. Es decir, la misa se lleva adelante a partir de una cierta liturgia, que es la liturgia, por ejemplo, apostólica romana, es otra la ortodoxa griega, es otra la copta, es otra la anglicana. Mientras que hay un rito, sí, en cada una de ellas, que puede variar incluso de un país a otro. Y en el rito, la participación del oficiante y de los oferentes está pautada de antemano. Y eso es el ritual. Y eso es el ritual. Es decir, el rito establece cuáles son los espacios sagrados. Y los oficiantes y los oferentes saben cuál es su lugar y su distancia con respecto al espacio sagrado. No se le ocurre a ningún feligrés, suponte en la catedral, pasar a donde está el ara, donde está oficiando el sacerdote, ¿verdad? Salvo casos especiales. Sí, claro. No, que vaya a tomar el bautismo. Que vaya a tomar el bautismo. Claro, sí, pero sí, no sí, se le ocurre decir, me acordé de eso por el tema siempre que tienen la lucha permanente de los sacerdotes en los casamientos, cuando los fotógrafos, con perdón del compañero aquí presente, le caminan por todos los lugares sagrados, cruzan haciendo el signo del infinito, van, vienen y demás. Entonces, es decir, hay una práctica litúrgica que tiene que ver en eso, que es el lugar del rito y del ritual. Ahora, los rituales pueden modificarse, los ritos no. ¿Por qué? Porque los ritos son los que conservan la esencia. Se puede conservar entonces el rito y el ritual es lo que se viene a modificar. ¿Estás de acuerdo, Alicia? Absolutamente. En masonería los rituales, desde que se fundaron, los ritos, desde que se fundaron, no han sido modificados. Claro. Mantienen esa estructura sin cambios. Sí se pueden llegar a modernizar, actualizar a los tiempos los rituales. Sí, tenemos el ejemplo de la Iglesia Apostólica Romana, Cristiana Apostólica Romana, donde la misa, que es el ritual, ha cambiado, porque antes se daba en latín y el sacerdote que oficiaba estaba de espaldas a quienes asistían.
Después de un concilio se estipuló que se hablara en la lengua local y que fuera de frente claro. Y que sea mucho más participativa de los que asisten a la misa. Entonces ahí lo que cambió es el ritual, pero el rito no, porque la misa sigue siendo rito. El Vaticano II nos libró de estar todo el tiempo de rodillas y del botafumeiro. Sí. ¿Se acuerdan que aquello que nos invadía cuando éramos chicos y el tul apretado? Y sin embargo, cosa que no sucede, por ejemplo, en la ortodoxia griega. Pero el rito se mantiene. Se mantiene. Es la institucionalidad. Las invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando sobre los solsticios y la fiesta de San Juan. Y estamos en los últimos minutos del programa y me gustaría que cada una de ustedes en breves palabras pudiera manifestar lo que significan estos solsticios y estas fiestas en esta época del año y lo que significa capaz que desde sus lugares o individualmente también, ¿por qué no? Bueno, la masonería utiliza los símbolos y los rituales para impartir una enseñanza muy profunda. Y te voy a leer un pequeño texto que te va a hacer comprender un poquito la manera de que llega la masonería a que comprendamos que somos parte del universo, del cosmos, y que conociendo el universo, la naturaleza con todos sus ciclos y nosotros mismos, nos vamos a hacer parte de esa unidad que es el todo. El alejamiento del sol trae consigo una metamorfosis completa de la naturaleza, al grado de transformar en estéril desierto lo que antes era un oasis. Así como para el ser humano, el olvido de los deberes, el abandono de la virtud, la satisfacción sin freno de las pasiones, ensombrece su alma. La lección iniciática de este solsticio de invierno nos señala que en la perpetua lucha de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal, de la verdad contra el error, ocurre siempre una etapa de transitorio abatimiento de las potencias positivas, durante la cual se prepara un nuevo ciclo vital, vigoroso y fecundo. El solsticio de invierno simboliza la esencia de la vida reflejada en la naturaleza, en que nada muere definitivamente. La vida permanece latente para renacer y se renueva en la esperanza. Se repite una vez más el prodigioso fenómeno del retorno del sol, que preserva al género humano y a todas las especies de la esterilidad y de la nada. Observemos con detención las lecciones que nos ofrece la sabia naturaleza para que nuestras obras reflejen su inagotable fecundidad. Esto tan bello y tan poético es la manera de que la masonería toma del solsticio de invierno para llegar a nuestro corazón con estas profundas enseñanzas. Muy lindo y para reflexionar un programa entero más, Alicia, pero estamos en los últimos minutos. Bueno, un poco retomando lo que dice Alicia, como seres humanos que somos parte de esta naturaleza, que somos parte del mismo universo, hay una tendencia en la actualidad a volver cada vez más al origen, porque estamos en un mundo de tecnología, pero al mismo tiempo la necesidad es volver a los orígenes. Lo vemos en la vida cotidiana, donde la gente quiere volver a lo más natural, y no solamente pasa por el consumo de los alimentos naturales, sino que quiere acercarse más a la naturaleza. Hay una necesidad. ¿Y cómo nos influye? Justamente
por más que seamos muy tecnificados, la luz y la sombra, cómo todo eso nos altera biológicamente. Entonces, esos conceptos que por más que alguien diga no creo en nada, nos afecta directamente y que nos altera los comportamientos, es importante tenerlo en cuenta. En lo particular, yo creo que sí hay una influencia energética, porque somos energía, y las energías cambian en los ciclos de las distintas estaciones. Yo particularmente estoy atenta a cuando disminuye la luz y cuando empieza de alguna manera un nuevo ciclo para mí, ¿no? Porque empieza a alargarse el día y empieza la energía a renovarse. Me parece que seguimos tomando esa fuerza energética del sol, ese ciclo se sigue cumpliendo y dependerá de cada uno la espiritualidad que tenga o no, pero claro, como humanos seguimos siendo seres ligados al universo. Y por último te diría que, volviendo a Austin, los humanos construimos el universo a partir de palabras. Si no tenemos palabras, no existe el universo si no lo nombramos. Y ese universo, ese sol, esa luz que nos salva de la oscuridad, por algo nos reunimos en el momento más profundo de la oscuridad, nos reunimos, nos juntamos, hacemos fogatas para festejar que una vez más el sol va a salir, para festejar y para tener la esperanza de que ese sol sale. Entonces creo que se resume en ese maravilloso poeta que tenemos los uruguayos y que dijo: vamos compañeros, que la vida puede más. Eso es el solsticio. Les agradezco inmensamente a las tres, a Alicia, Elizabeth, Alejandrina. Ha sido un inmenso placer disfrutar esta tarde que se ha ido volando con ustedes sobre un tema que daría para un parte 2 porque quedaron muchísimas cosas por hablar pero creo que ha sido una tarde muy fructífera, que se pusieron en la mesa cosas que de pronto uno trasciende a lo que son los festejos en sí y no lo analizamos. Muchas gracias a ti por abrir estos espacios. No, un placer realmente. Gracias por la invitación una vez más. Muchísimas gracias entonces a toda la audiencia por compartir también esta tarde con nosotros, a Eduardo Fernández en Controles, y nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Stay with me while you're lost. Can't believe there is hope tonight. Come with me while you're lost. Vivencias.